Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por esa libertad que tenemos de alabarte. Gracias porque estamos aquí reunidos, todos nosotros, Señor, y tú permites que lo hagamos en paz, llenos de gozo, de alegría. Te alabamos, Señor, y te pedimos que en esta mañana tu gracia sea sobre nosotros. Venga tu gracia y nos comunique lo que tú quieres hablar al pueblo, Señor. Lo que tú quieres decirle a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que nuestro corazón se abra y nuestra mente capte nuestro entendimiento, Señor, no solamente sepa, sino entienda y profundamente, Señor, aquello que tú le has dado, has destinado en esta mañana para cada vida, quede en el corazón, camine como un paso de fe, Señor, en su vida. Se haga carne, Señor, en cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Tomen asiento. Buenos días. Buenos días, queridos hermanos. Amén. Díganle buenos días a su vecino, si no le ha dicho. Esta mañana, yo quería hablar un poco acerca de la iglesia como cuerpo. Pero el Señor nos cambia los mensajes a veces, ¿no? Anoche, la escuela dominical, perdón. Los niños, por favor, pasen a su escuela dominical. Gracias. Gracias por esos maestros, aquellos que van a enseñar a los niños. ¿Cuánta capacidad se necesita para que una capacidad espiritual, ¿no? Amén. Porque los niños captan con la cabeza y captan con sus sentidos espirituales. Son edificados. Amén. La verdad que así es la edificación de la iglesia, ¿no? No solamente se trata de predicar cosas buenas que cambian nuestra manera de pensar, que ponen en lo correcto a nuestra forma de pensar, sino influyen en nuestro espíritu y eso es transformador. Les decía que anoche en el culto de jóvenes estuvimos hablando de José. Nuestro pastor Alberto tiene una palabra y fue una palabra muy inspiradora, así que el Señor me habló y vamos a seguir hablando de José. Quería también invitarles a todos los mayores a que vengan los días sábados, ¿no? Aunque decimos que es culto de jóvenes, pero predicamos la palabra. Amén. Hay un mensaje que es para todos los jóvenes de corazón, por lo menos, porque si no, yo no podría venir los días sábados. Amén. Bien, hay tantas enseñanzas en la vida de José. Anoche se dijeron varias enseñanzas y creo que no voy a repetir ninguna porque tantas cosas. Quisiera yo enfocarme en la vida inicial de José y la parte inicial de su vida y de su ministerio. José, hermanos, como saben ustedes, hijo de una familia bastante disfuncional, ¿no? Los hermanos de José eran hombres malos, aunque Jacob, que fue llamado Israel después,
Aunque Jacob tuvo un llamado de Dios y hasta el pueblo de Dios es llamado por su nombre, Israel, él no era un buen padre. Él se aplazó con todos sus primeros hijos, ¿no? Y lo vamos a ver un poco aquí. Él tenía 4 esposas, 2 mujeres libres, 2 mujeres esclavas, siempre en pelea entre ellas, los hijos muy mal educados, ¿no? Y nace José, el 11º hijo, ¿no? Ya 10 habían nacido, y José nace el muchacho 11º, hijo de la mujer amada, ¿no? En realidad, José quería casarse solamente con Raquel. Y bueno, fue engañado y tuvo que tener 4 mujeres, imagínense. Menos mal no nos engañan así en este tiempo, pero en aquel tiempo así lo engañaron. Y la mujer más amada no tenía hijos. Entonces es como que José fue el primogénito de su mamá, ¿no? No era el primogénito de su papá, muchas gracias, sino el primogénito de su mamá. Por eso su padre lo mimaba mucho, ¿no? Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 37, donde inicia, ¿no?, un poco la historia que vamos a compartir en esta mañana. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Gracias. Me están ayudando muy bien, gracias. De Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, ¿no?, todo un jovencito, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas, ¿no? Una túnica especial que normalmente, según la costumbre de la época, vestía el primogénito, ¿no? Y me imagino que para José, el hijo de la esposa amada era el primogénito de él también. Pero dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Amén. Un padre que hacía acepción de hijos. Amén. Un terrible error para cualquier papá, que tenga a su hijo preferido. Todos los hijos no son iguales, todos los hijos no deben ser tratados igual, pero con el mismo amor. Amén. A veces algunos papás hay que disciplinar a algunos hijos más que a otros, porque algunos son más dóciles, otros son menos. Entonces, este José era un hijo mimado. Amén. Era un hijo mimado y, según se cree, él era un muchacho imprudente, ¿no? Y quiero seguir leyendo. Dice el versículo 6 que les dijo, él tuvo un sueño, dice el versículo 5, no lo tengo ahí, y les habló a sus hermanos y dice la Biblia, pues les dijo, dice: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Dice: resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, dice, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Mire que lo odiaban y todavía contando este sueño. Sus hermanos replicaron: ¿de veras
¿crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Y para seguir adelante, después dice, José tuvo otro sueño y se lo contó otra vez a sus hermanos. Y dice, les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Mirando, hermanos, un poco el contexto, tratando de entender la imprudencia de José al contar esos sueños, ¿verdad? Yo creo, se me pasó por la mente que no es que solamente que él era un muchacho imprudente. Por el resto de su vida, que todos deben conocer, amén, y si no conocen, pónganse al día con los libros de la Biblia que estamos leyendo en la iglesia, amén. Estamos leyendo 3 capítulos al día y todos los que han pasado eso ya saben, por lo menos de pasada, la historia de José. Pero, hermano, José, yo creo que esos sueños que habían venido a José le habían impresionado mucho. Amén. No sé si usted alguna vez tiene un sueño tan fuerte, algo que le gusta tanto, que está impresionado. Y más que por orgullo, yo creo que él lo contó porque le impresionaron los sueños. Y sabe, José, como más adelante podemos ver, interpretaba los sueños. José tenía una interpretación de los sueños. Y creo yo que probablemente José sabía, por lo menos en una manera no tan clara, pero bastante, el futuro que le esperaba. Por eso él fue fiel en medio de todas las peripecias de su vida. Yo creo que José estaba consciente que Dios tenía una labor grande para él. Y sabe, ese sueño, esa convicción que él tenía, lo llevó a ser la clase de muchacho que llegó a ser, ¿verdad? Y llegó un día a ser el administrador de Faraón. Él llegó a ser el hombre que salvó a miles del hambre en aquel tiempo. Y yo lo traslado esto a nuestra realidad hoy en día. Yo creo que de una manera particular para todos nosotros Dios tiene un sueño. Dios tiene un propósito. Y les aseguro que es mucho más grande que cualquier propósito que ustedes puedan tener. Es mucho más maravilloso, es mucho más llenador. Solo que José tenía la virtud de interpretarlo. Amén. Jesús, se ve que José tenía cierta comunión con Dios. Más adelante se ve cuando él fue enviado a sus hermanos que estaban en el campo a ver cómo estaban. ¿Dónde estaba José mientras? En su casa, ¿verdad? El mimado, tranquilo, durmiendo en su cama. Mientras los otros cuidando las ovejas allá, ¿no? Durmiendo en el campo. José feliz en su casa, ¿no? El mimadito de la casa. Y por otro lado tenía quizá un poco más de tiempo que ellos, porque no estaba trabajando. Y probablemente él adquirió una relación con Dios en ese tiempo. Amén. Pero ellos estaban en el campo, dice más adelante,
Y saben, hermanos, también algo que es verdad, es que cuando uno tiene un sueño grande, los demás lo creen loco, lo creen que es una persona que tiene viso de grandeza. A mí me pasaba alguna vez con algún predicador, hasta que después Dios me daba testimonio, ¿no?, de lo que hablaba, de lo que decía. Pero creo yo que atacamos aquello que nosotros no podemos entender. Amén. Ellos ni creían que era una cosa de Dios. Ellos pensaban que era un sueño de ese muchacho malcriado, ¿no?, mimado y preferido por el papá, al cual odiaba. Y luego de esta historia vemos cómo sus hermanos lo venden, ¿no?, a los madianitas. Amén. Y lo llevan y lo dejan como esclavo en Egipto. ¿Sabe qué? Yo le digo que los que sueñan, los sueños de Dios parecen exagerados, son incomprendidos, pero Dios tiene planes maravillosos. Dios tiene planes maravillosos para la iglesia y hace miles de años que todavía no se cumplen esos sueños de Dios. Quizá porque los José de Dios estuvieron ausentes en la historia. Nosotros tenemos mucho más que José. José no tenía al Espíritu Santo morando dentro de él. Nosotros sí. Amén. Nosotros sí. El libro de Hebreos, el capítulo 11, nos muestra los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 12 dice, y nosotros, dice, nosotros podemos ser mejor que ellos. Nosotros tenemos una tarea tan difícil en este mundo. Parece ser que el mundo se va a comer a la iglesia. Pero no. Dios está con la iglesia. A Israel le parecía que los gigantes se los iban a comer. Amén. ¿Se acuerdan de la historia en Deuteronomio? Cuando iban a entrar a la tierra prometida, enviaron a los espías, vieron los gigantes, los espías volvieron y dijeron, nosotros no podemos con eso. Hay ciudades amuralladas, hay gigantes. Y dice, nosotros les parecemos como langostas. ¿No? Pero el Dios que ellos tenían y el Dios que nosotros tenemos es un Dios grande. Y sabe, yo pienso que en esta mañana Dios te quiere hablar y ninguno de nosotros está exceptuado en este mensaje. Ninguno puede decir, no, es para mi vecino, no es para este. Dios le está hablando a ustedes, como me habla a mí también en esta mañana con este mensaje. Y se lo quiero decir, Dios tiene un plan para cada uno. El problema es que nosotros tenemos que aprender de José. Tenemos que entender cómo él pudo hacer que el plan de Dios para su vida se lleve a cabo. Y una de las primeras cosas que necesitamos aprender es saber que Dios tiene un tiempo de preparación para nosotros. Amén. Tengo aquí algunas preguntas que escribí. Miren, meditando en la historia, ¿creen ustedes que esta acción cruel de sus hermanos estaba en la providencia de Dios? ¿O creen que Dios ignoraba lo que iban a hacer sus hermanos? ¿Qué hubiera sucedido si sus hermanos no lo vendían? ¿Qué hubiera sucedido? Estamos hablando en relación con los sueños de José. Hubiera estado en casita, ¿no? El niño mimado, ¿no? Siendo malcriado con un papá complaciente, amén, como muchos papás que conozco, amén,
que lo único que quieren es darle todas las comodidades a sus hijos, ¿no? Lo que a mí me faltó cuando era joven, ahora yo le voy a dar a mi hijo. Y sabe que Dios tuvo que arrancárselo. Dios tuvo que sacarlo de esa casa que parece muy cómoda, pero que era una maldición para el propósito. La Biblia dice que el que detiene la disciplina a su hijo aborrece. Amén. Hay muchos papás complacientes. Y bueno, miren, no tuvo otra alternativa a Dios que sacárselo de esta manera, una manera que parece tan cruel. Amén. Hermanos, ¿qué hubiera pasado, hablando de José, si llegaba el día en que Faraón lo iba a llevar al nivel de primer ministro y él no hubiera tenido las experiencias previas, ¿no?, de administrar la casa de Potifar, de administrar en la cárcel? ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Hubiera podido con ese cargo, con ese propósito tan grande que Dios le tenía preparado? Hermanos, esta terrible situación familiar, incluso que los hermanos querían hasta matarlo, que Dios lo libró, ¿verdad? Dios sabe y Dios pone límites. Pero ¿acaso no formaba esto el plan, de parte del plan de Dios para que ese muchacho salvara al mundo del hambre? A miles de personas, miles de personas fueron salvadas de morir de hambre en los 7 años de escasez que hubo en aquel tiempo. ¿Qué hubiera pasado? Amén. Si no hubiera sido un muchacho con un sueño y con el entendimiento de ese sueño, que le había ayudado a ser fiel. Amén. Para prepararse para ese gran destino que Dios le había asignado. ¿Qué hubiera pasado con alguien sin sueño? ¿Tiene Dios planes para ti? ¿Sabes? Necesitamos pedirle a Dios entendimiento. Ninguno de nosotros carece de planes. Yo voy a cumplir 67 años y todavía yo creo que Dios tiene planes para mí. Yo creo que Dios tiene planes para mí. Amén. Y grandes planes, grandes cosas. Amén. ¿Sabe? Nosotros tenemos al Espíritu Santo tanta ventaja por encima de José, tanta ventaja. Y hermanos, más todavía para los que son jóvenes. Me parece que esta palabra, ¿cuánto más? Si yo tengo unos 15, no sé, quisiera tener más, pero otros jóvenes tienen 40, 50 años por delante y pueden ser fieles como José. Mire, José tenía 17 años cuando inició su carrera. Y a los 30 años él fue puesto, ¿no?, como el primer ministro de Faraón. Tuvo un proceso de 13 años, 2 de ellos en la cárcel. Y qué situaciones que pasó José, cuánta injusticia. Si nosotros solo nos ponemos a mirar humanamente, si él hubiera estado como muchos de nosotros, protestando, diciendo, incluso acusando a Dios de las injusticias. Acusa a Dios de las injusticias. Porque en ese momento no entiende el plan, esa preparación de Dios. Gracias. Creo que estoy muy emocionado. Me salió el micrófono. Amén. Pero él
Esto tenemos que aprender. Él tenía la perspectiva. Hermanos, yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo creo que gran parte de la iglesia tiene una mala historia del futuro, un mal entendimiento de los eventos futuros, del apocalipsis, de todas aquellas cosas. Porque Dios dice en el libro de Romanos que la creación va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros no estamos esperando que se destruya la tierra. Nosotros estamos viviendo para ser instrumentos de una restauración de la tierra. El Señor vendrá un día. Y bueno, según mi convicción, vendrá, nosotros saldremos a recibirlo para volver otra vez a la tierra. Eso es lo que yo creo. No es para llevarnos y nosotros vamos a vivir según mi perspectiva, que no estoy 100% en la tierra, pero eternamente y con cuerpos glorificados, otro tipo de vida, la que Dios tenía cuando originalmente Él creó a Adán a su imagen y semejanza. Amén, hermanos. Nosotros podremos alcanzar muchas victorias. Para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, necesitamos victorias que nosotros en nuestra propia capacidad no podremos tener. Y en esta mañana, lo que Dios está buscando es más Josés. Dios está buscando personas que estén dedicados 100%. Él le dio su vida. Hasta los 30 años él vivió su mejor juventud, el mejor periodo de la juventud, haciendo algo que no tenía, ni siquiera tenía buenos dividendos en ese momento. Él trabajó. Aquí lo vamos a ver. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que pensemos cuántas situaciones estamos pasando como José. Donde no vemos salida, donde no vemos, pastor, usted me puede decir, no parece que yo tenga un plan grande, yo estoy aquí sin dinero, yo estoy aquí pasando situaciones que no entiendo, no puedo salir de mis presiones económicas. Yo no me imagino cuántas historias hay sentadas en este lugar. ¿Cuántas películas podríamos tener de la historia de cada uno y de la situación de cada uno? Pero Dios tiene algo que puede cambiar tu situación, puede cambiar tu vida, quiere cambiar tu vida. Y miren, sigue después del capítulo 37, sigue en el capítulo 39, cuando dice, quiero leer un poquito con ustedes. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de la guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Dice, no sé si usted lee conmigo, el Señor estaba con José. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿está Dios conmigo? Y en esta situación, me sacaron de la casa de mis padres, me vendieron como esclavo, ahora soy esclavo. ¿Estará Dios conmigo? Pero ahí, en esa situación de esclavo, dice que el Señor estaba con José. Amén. Y lo hacía prosperar en todo. ¿Sabe? José trabajaba, un esclavo no iba a heredar nada. José era un muchacho diligente, trabajador. Él le dio toda su fuerza para ayudar a prosperar a su amo, Potifar.
Él entendió que Dios lo había puesto ahí. Yo no sé dónde te puso el Señor, dónde estás trabajando. Pero si tienes el deseo de José, tú vas a hacer prosperar a tu patrón. Tú vas a hacer una bendición en ese lugar como lo fue José. Y dice, dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Pero no para José. Él no iba a recibir nada de lo que estaba trabajando. Era para que su amo fuera prosperado. Dice, mientras José vivía en la casa del varón egipcio. Y dice, ahí está el testimonio. ¿no? Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Amén. Tú puedes decir, a mí me contrataron y soy el último pinche de la empresa, ¿no? Hasta el portero tiene más sueldo que yo. Pero si tú eres fiel, se va a notar que Dios esté contigo. Y va a empezar a prosperar tu vida. Y va a empezar a prosperar la empresa donde tú estés trabajando. Dios nos ha enviado a un mundo impío. Potifar no era ningún cristiano, Potifar no era ningún hombre de Dios. Pero es Dios el que lo puso ahí. ¿Me entiende? Amén. O sea, todo lo que estoy diciendo, aplíquelo a su vida. Aplíquelo a su persona, a su historia. Porque Dios quiere contar historias de muchos Josés que están aquí en esta mañana. Amén. Y dice, José se ganó, el versículo 4, se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. ¿Cómo quieres que te asciendan en el trabajo? No es como la mayoría, ¿no? Tratando de ocultarse del ojo del jefe para descansar. No, José, él se tomó como suyo ese trabajo. Él lo hizo con todo su corazón, con todo, y Dios estaba con él. Amén. Y dice, por causa de José, dice el versículo 5, el Señor bendijo la casa de Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Él sabía que si tiene a alguien que puede ser, José no tenía ninguna experiencia. Recuerden, José estaba de pachá ahí en la casa de su papá, ¿no? Mimado, ni siquiera iba al campo a atender a las ovejas. ¿Qué experiencia tenía José? Pero había una diferencia. José, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Amén. La bendición del Señor, dice, se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, dice, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Y José, dice, tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y como les digo, hermanos, Dios estaba con José. A veces nosotros pensamos que Dios está con nosotros cuando todo va bien, ¿no? Cuando tenemos dinero, cuando tenemos, prosperidad, cuando los negocios, cuando todo va bien. Dios está conmigo. Pero con José no era así. José más bien estaba descendiendo y estaba cada vez más lejos de sus sueños, ¿no? ¿Sí? Pero como esclavo ya, un esclavo no tenía derechos, hermano. En aquel tiempo un esclavo era un objeto. Se podía vender a una persona. Y era propiedad de la persona a la cual fue vendida. Es más, las personas podían matar a su esclavo y no eran acusados de asesinato. Porque era su propiedad. En ese estado estaba José.
Y la Biblia dice, y Dios estaba con José. El primero que tenía que creerlo era José mismo. A ver, ¿cómo? En estas circunstancias Dios dice que está conmigo. Si tú tienes el corazón de José, Dios puede entrar a estar contigo a partir del día de hoy. En la situación en que estás. Nosotros esperamos que cuando vengamos al Señor, un golpe de suerte, una lotería, me va a cambiar la vida. No, Dios cambia tu corazón primero. Dios cambia tu manera de pensar primero. Y Dios te mete en proceso porque José tenía que aprender generosos que se den para trabajar por el pueblo, no para tener un cargo, para aprovecharse del cargo. José tenía la actitud correcta. Él tenía el sueño. Amén. Trabajó como una bendición. En esta mañana, ¿por qué no tomamos el ejemplo de José? ¿Por qué no trabaja con diligencia? Amén. Y te ocupa de los intereses de aquel lugar donde Dios te puso. Y haces prosperar la empresa. O lo que sea, que donde quiera que estés. Ese es el ejemplo de José. Trabaja como para el Señor. Aunque estés trabajando para un Potifar impío, trabaja como para el Señor. Ese es el plan de Dios para nosotros en este tiempo. Sabiendo, dice el versículo siguiente, que de Dios, del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo, el Señor, servís. Cuando tú sirves a cualquiera, sirves a Cristo. Amén. Él no va a venir aquí a decirte, no, Albertito, por favor, servime. No, ya. Va a venir alguien y tú vas a ser una persona que amas, que sirves, entonces le estás sirviendo a Él. Con la misma excelencia con que servirías a Cristo, sírvele donde quiera que estés. Amén. Y dice, porque Él te va a dar recompensa. ¿Se dan cuenta que cómo recompensó? Quizá el problema siempre es que la recompensa no viene inmediatamente, así, ya, mañana, ahora ya soy el gerente. No. Fueron 13 años de proceso. 13 años de trabajo fiel y como vamos a ver, aún después de haber sido tan fiel al faraón, a Potifar, vino la mujer de Potifar, ¿no ve? Y lo tentó, y por ser fiel, en vez de ser recompensado, lo mandaron ¿a dónde? A la cárcel. A la cárcel. Amén. Dice que del Señor recibiremos recompensa, dice Colosenses. Y dice el versículo 25, mas el que hiciera injusticia, recibirá la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas. Amén. Si vas a ser injusto en tu lugar, si vas a ser injusto en tu lugar de trabajo, seguro vas a sufrir injusticias, pero tú no hagas injusticias. Ese no es el plan de Dios. Amén. Y Dios empezará a estar contigo. No significa que en ese momento vas a ser prosperado. Significa que Él va a empezar a trabajar en tu carácter. Y va a hacer de ti como José un excelente administrador. Aunque en el momento tu trabajo momentáneamente no sea bien remunerado. Esto que estoy hablando es el plan de Dios para cada hijo de Dios. Amén. Dios nos está tratando como hijos. No es el tiempo de quedarse en casita bajo las faldas de tu madre o la tutela de un padre complaciente. No te quejes. Deja de quejarte. ¿Sabe qué? En Hebreos 11 está
si usted conoce el Nuevo Testamento, la galería de los héroes de la fe, y en Hebreos 12, al terminar Hebreos 11, dice, ustedes, los antiguos hicieron tantas maravillas, ¿no? Cruzaron el Mar Rojo en seco, bebieron del agua de la roca, hicieron caer las murallas de Jericó. Y en el capítulo 12 dice, pero ellos no tenían al Espíritu Santo, pero ustedes sí. Y en ese capítulo dice, pongan los ojos en Jesús y caminen hacia adelante. ¿Amén? José puso los ojos en el sueño de Dios y caminó hacia adelante y no se arrugó. No se arrugó por las situaciones momentáneas. Entonces, ahí habla, y quiero que lo lean conmigo en Hebreos 12:6, en ese contexto dice que Dios al que ama, disciplina. Por eso, ¿no? El Israel o Jacob en realidad no amaba a su hijo, lo estaba mimando. Un padre mimador de sus hijos, según el libro de Proverbios, no lo ama. Pero aquí, hablando del Señor, dice, el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como hijo. Dios te va a disciplinar. ¿Y para qué lo estaba disciplinando a José? Porque Dios tenía un futuro grandioso con José. José tenía que pasar esas experiencias para ser fortalecido en su carácter. Y nadie es fortalecido en su carácter si vive con queja. La vida nuestra debe ser con una visión de Dios más adelante, más grande. Tú eres la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es cualquier cosa. Que la gente, que muchos hombres, hermanos nuestros, sin entendimiento, la hayan convertido en una cosa religiosa. Pero Dios tiene un plan para una iglesia santa, una iglesia llena de gloria. Él quiere derramar su gloria sobre esta iglesia, sobre ti, sobre todos nosotros. Nosotros entendemos que tenemos un propósito grande. No estamos aquí así nomás. Y dice que Él disciplina al que ama. Él te va a preparar. Porque si tiene un plan grande contigo, no lo va a poder hacer sin prepararte. Imagínense ¿qué hubiera hecho José si él se hubiera quedado en la falda de su padre y el faraón le hubiera dicho, ahora vas a ser administrador de todo Egipto? ¿Qué hubiera hecho? ¿Alguna vez te han puesto en algún puesto donde no sabes qué hacer, no sabes nada, ¿no? Te dicen ingeniero y tú ni matemáticas aprendiste. Así hubiera estado José. Pero Dios lo preparó. Y Dios nos prepara en esas circunstancias, hermanos. Dios prepara nuestra mente, nuestro carácter, nuestras habilidades. Él tuvo que ser un buen administrador de Potifar. Después fue un administrador en la cárcel. Y fue tan excelente administrador, no sé si ustedes conocen la historia, que el encargado de la cárcel dice que lo dejaba atender a todos los presos, ¿no? El gato a cargo de los ratones, ¿no? Sí. No, pues, hermano, él era tan fiel, porque sabe que en aquel tiempo el carcelero, si se le escapaba un preso, pagaba con la vida. ¿Conocen la historia en el Nuevo Testamento del carcelero de Filipos? De Pablo. Cuando él creyó que se le habían escapado los presos, ¿qué quería hacer? Se quería suicidar, que se quería matar. Pero este José era tan confiable, tan digno de confianza, que en realidad el carcelero le confió su vida. Y lo dejaba, dice, ¿no? Se iba de vacaciones allá
en Cancún, estaba feliz, y José ahí, laburando en el trabajo ahí. ¿Y sabe qué, José? José tenía ese sueño bien claro en su mente. Amén. Aunque, mis hermanos, la tentación que usted y yo tenemos, pero como que cada vez estoy más lejos del sueño, ¿no? De un hijo bien, de una familia bien, a un esclavo, y luego de esclavo a preso en la cárcel. Qué lejos estaba mi sueño. Pero Dios en 24 horas lo hizo el administrador de Egipto. Egipto en aquel tiempo era como el Estados Unidos de este tiempo, ¿no? La potencia mundial. Y miren, ¿qué necesitó José? Necesitó ser fiel, necesitó amar a Dios. Amén. Hermano, hay un propósito esperándote. Hay un propósito esperando que vivas con fidelidad, con diligencia, con paciencia, esperando que la visión de Dios verdadera vaya a llegar. Hay una humanidad que se muere de hambre espiritual. Ahora el hacer el bien y lo espiritual es tan poco, no sé, apreciado. Al hombre que hace el bien lo califican de tonto en este tiempo. Hermano, una iglesia comodona, así como José quería estar, no va a hacer nada en esta tierra. Amén. Vamos a acabar como la mayoría de la iglesia. Ya nos vamos, ya el Señor viene, nos vamos, menos mal, nos vamos ya pronto. No, Dios tiene un trabajo para ti. Yo no creo que nos venga a llevar todavía. Ese es el mensaje que tuvo la iglesia después de la Segunda Guerra Mundial. Una iglesia afectada por la situación. Hermanos, miren, después vamos a ver un poquito qué pasó, qué siguió pasando. Dice el versículo 7. Después de algún tiempo, en Génesis, un poquito más adelante, por favor. El siguiente, eso. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo, dice, y le propuso: acuéstate conmigo, le dijo. Amén. Josué no ve que era un pintudazo, simpaticango, y la esposa de su amo le puso el ojo, dice. Pero José, miren lo que dice, este es el José, no quiso saber nada, sino que le contestó, le dijo: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en casa, ¿no? Él era el tipo de la película, el administrador de todo, ¿no? Su amo estaba en la hamaca y todo le venía, todo prosperaba. ¿Por qué? Porque tenía un hombre de Dios y Dios estaba con ese hombre de Dios. Y le dice: mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa, dice él, no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y mire la pregunta: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él era un hombre fiel a su patrón, fiel a aquel que había confiado en él y fiel a Dios. Y fiel a Dios. Él dijo: yo no. Y sabe que él sabía que si cedía a la tentación, podía truncar el plan de Dios para su vida. Mis amigos, hermanos jóvenes, no hipotequen su futuro. Piénsenla bien. Hay un futuro esperándoles. Usted quiere que Dios esté con usted. Esté usted con Dios. Tenga temor de Dios. Saben, nosotros en este tiempo
Contamos con la bendición de que la sangre de Cristo nos perdona nuestros pecados. Es verdad, otra vez empezamos de nuevo. El problema es que si nosotros seguimos así, el tiempo se alarga. Nosotros no tenemos tanto tiempo. Amén. Nosotros no tenemos tanto tiempo. No juguemos. Porque las oportunidades se pueden... Nosotros vamos a ser salvos. Pero estas oportunidades que Dios nos está dando se pierden. Y si tú has sido infiel a Dios, si tú has cometido cosas, si tú has menospreciado ese plan precioso, hoy puedes empezar de nuevo. Es lo maravilloso del Evangelio. Hoy es un día de empezar de nuevo y vivir fielmente y hacer la voluntad de Dios y vivir diligentemente. Amén. El ocuparte de tu vida espiritual, el ocuparte de entender los sueños de Dios. Dios tiene sueños para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿qué pasó con José al rechazar a la esposa de Potifar? Ustedes conocen la historia, ¿no? Ella se quejó a su marido, ¿no? Y fue y le dijo, este esclavo quería acostarse con él. Todo lo contrario, calumnió totalmente a José. Y enojado Potifar lo metió en la cárcel. Amén. Dice el versículo 19, el siguiente. Cuando el patrón de José escuchó del labio de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció. Claro, ella no le contó que él no quería acostarse con ella. Amén. Ella le contó otra historia que hizo parecer a José culpable. Y dice el versículo 10, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, dice, el Señor estaba con él. ¿Sabe qué? Dios va a estar contigo si tú eres fiel al Señor. Y no importa que estés en la cárcel. Esa no es como la primera vez, ¿no? Esa es la pregunta, José. Si alguien le decía, José, Dios está contigo. ¿Conmigo? Primero esclavo, ahora en la cárcel, como preso. ¿Será eso que Dios está conmigo? Sí, Dios está contigo. Dios al que ama, disciplina, lo prepara. No dejes que tus circunstancias te hagan dejar de mirar tu futuro. Amén, doblemente. Dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Si eso es amor, Señor, en ese momento no lo entendemos. Dice, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual, dice, puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Un preso, a ver, pongan un preso aquí en Palmasol a dirigir la cárcel, a ver cómo nos va, ¿no? Pero en aquel tiempo había un hombre tan confiable que ahí se lo podía poner. Y dice, y como el Señor, sí, aquí está el Señor, como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que él hacía. Y el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Amados hermanos, ¿podrá Dios dejar cosas en tus manos y ver que tú las prosperas? ¿Sabe qué? Tú las vas a poder prosperar cuando Dios esté contigo. Y Dios estará contigo cuando tú le obedezcas, le ames con todo tu corazón, cuando hagas su voluntad, cuando trabajes para Él. Qué bueno trabajar para Dios. Y para trabajar para Dios no necesariamente tienes que venir a trabajar en la iglesia. Yo doy gracias a Dios por todos los que trabajan aquí, porque es un ministerio de Dios.
Pero ¿sabe qué? No importa en el lugar donde estés trabajando. Lo que importa es desde qué espíritu estás haciendo ese trabajo. ¿Qué espíritu te anima? Porque cuando estás sirviendo a Dios, aún en cualquier circunstancia negativa, ¿sabe qué? Tú no eres de los que dicen, ¿por qué a mí nomás? ¿Por qué a mí me dan más trabajo? ¿Por qué fulano no lo ponen a hacer esto? ¿Por qué no? No, tú estás gozoso, estás diciendo, estoy sirviendo al Señor. Estoy demostrando mi amor por Dios en ese lugar. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y ¿sabe qué? José siguió fiel al Dios que le había hablado a través de sus sueños. Y yo te animo a seguir fiel o a empezar a ser fiel desde esta mañana. Dios tiene sueño para ti, no importa la circunstancia donde estés ahora. José estaba en la cárcel. Y yo ya no voy a hablar más. Le voy a pedir que ustedes sigan leyendo la historia en la Biblia, porque no podemos predicar tantas bendiciones, tanta historia preciosa que tiene la palabra de Dios en un 20 minutos, en una hora, no sé cuánto ya me pasé, creo ya. Amén. Hermanos, Dios tiene propósitos para nosotros y Dios quiere una actitud. Y no es como dicen algunos, sigue tus sueños. No. Sigue los sueños que Dios te dé. No son tus sueños, son los sueños de Dios. Los sueños de Dios son más grandes y más satisfactorios. Y quizás ahorita ninguno de nosotros está en el lugar del primer ministro. Pero si tú llegas a ser preparado como José a través de tu fidelidad, te vamos a ver pronto en lugares altos, en lugares encumbrados, en lugares de autoridad, dando testimonio, mostrando cómo es vivir cuando Dios está con uno. Pero Dios está con uno cuando uno decide vivir para Dios, ser fiel a Dios, cumplir el propósito de Dios. Amén. Este es el mensaje del Señor para esta mañana, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y tomamos decisiones en nuestro corazón? Y quizás vayas a fallar en tus decisiones, pero pídele a Dios. No fue José, no fue que él estudió en Harvard, no fue que él estudió en Cambridge. No. La escuela de Dios, la escuela del Espíritu Santo te va a llevar por caminos. Y pronto te veremos en lugares donde tu vida va a ser el testimonio que este mundo espera. Yo siempre digo que en Bolivia las elecciones las ganaría un hombre que todo el pueblo pueda creer que es honesto. ¿O no es así? Si la gente supiera de alguien que es capaz y es honesto, si pudiera convencerse de esto, ¿acaso el pueblo no votaría por él? Hagamos, hermano, hagamos popular el ser justo, el ser diligente, el amar, el ser generoso con tu vida, con tu tiempo, con tus talentos. Dios nos ha llamado para que eso lo hagamos algo popular en este tiempo. Amén. Y si hemos sido influidos por la manera de este mundo, este es el tiempo de cambiar las cosas, cambiar nuestros pensamientos. Renueva tu mente, renueva tu manera de ver la vida. Y empezaremos a mirar que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Amén. Y la gente va a ver, wow, Dios está con este hombre, como Potifar, como el carcelero.
Así que vamos a pedirle al Señor, vamos a entregarle nuestra vida y decirle, Señor, esa palabra que predicó el pastor Juan Carlos es imposible. Dígale al Señor, es imposible. Yo no puedo solo, dígale, pero sí contigo. Amén. Si me ayudas, si me acompañas, si caminas conmigo, yo te voy a ser fiel. Dígale al Señor, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, tú me mostraste un mensaje para esta congregación como cuerpo. Pero primero tú me dijiste, yo quiero tratar con cada uno individualmente. Y después esta iglesia será levantada. Esta iglesia es la suma de cada uno de los que estamos aquí. Y en esta mañana Dios quiere estar contigo. Señor, yo quiero que estés conmigo, Señor. Dile a Dios, yo quiero que estés conmigo. Yo voy a vivir con una mentalidad renovada. Yo voy a vivir como dice tu palabra. Como tú le dijiste a tus apóstoles, Señor, el que quiera ser el mayor de todos, sea el último de todos y el servidor de todos. Yo creo en tus principios. Yo creo que nos vas a poner en lugares altos cuando seamos fieles en lo poco, porque tu palabra dice que al que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrás. Creo en tu palabra, Señor, en esta mañana. Tu palabra es como ese sueño que mantuvo a José con la buena actitud, que lo mantuvo sin desanimarse en medio de todas las injusticias que le llegaron. Esas injusticias eran simplemente un entrenamiento riguroso. Padre, yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos en una situación parecida. Padre, yo sé que muchos no ven la puerta, no ven cómo salir de su situación. Ayúdales a que crean, Señor. A que en ese lugar donde están puedan ellos ser fieles y diligentes y hacer en lo poco, hacer con fidelidad, con diligencia, con esmero. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, porque cosas tan grandes son imposibles para nosotros. Pero si tú nos acompañas, si tú nos prosperas, si tú estás con nosotros, todo es posible. Gracias, Padre.